Gracias al Todopoderoso, gracias por la oportunidad que nos ofrece de poder estar para cada uno de ustedes y mostrarles un poco más en nuestro programa de lo que hace, de lo que hacemos, de lo que somos en la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Hoy contamos con una excelente conversación, muy, pero muy educativa, sobre todo en el tema de cuello, espalda y hombros, con el fisiatra Kelvin de la Cruz. Él conversó con nosotros para cada uno de ustedes y nos cuenta con detalles cada una de las situaciones que podemos vivir, cómo prevenir y cómo resolver aquellas dolencias en cada una de esas partes del cuerpo a nivel superior. Atentos a cada una de sus palabras, como también queremos presentarle queremos presentar un impactante testimonio en voz de uno de nuestros usuarios. Hoy en ADR Somos Todos disfrutamos de nuestro programa, de todo el contenido de esta semana. En la Asociación Dominicana de Rehabilitación, Filial Cotuí, proporcionamos servicios de fisiatría, ortopedia, psicología, terapias física, ocupacional y del lenguaje e intervención temprana de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos y contamos con una área de trabajo social. Calle 27 de febrero, número 11, provincia Sánchez Ramírez. Teléfono 809-585-2031. Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial Cotuí. Rehabilitación somos todos. La Asociación Dominicana de Rehabilitación Filial San Francisco de Macorís trabaja para ofrecer un servicio de calidad en medicina de rehabilitación y educación especial a toda la población, dando servicios de consultas de fisiatría, ortopedia, neurología, psicología, terapia física, del lenguaje, ocupacional, terapias de aprendizaje, estimulación temprana y escuela de educación especial. Horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle Cristino Seno 98, al lado del hospital. Teléfono 809-588-2715. Rehabilitación somos todos. Este es el momento para escuchar las palabras de un profesional de larga data, para un médico que tiene precisamente la encomienda de ayudar, de ilustrar, de servir, y lo hace a través de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, y es el doctor Kelvin de la Cruz, médico fisiatra de la filial San Francisco de Macorís, con el tema hombros, espalda y cuello, dolores, cómo prevenir, lesiones y cómo mejorar nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida, teniendo en consideración y aprendiendo sobre cada uno de estos puntos. Como siempre, uno de los privilegios que tiene este programa en el sentido de la información es contar con profesionales de mucha experiencia, es contar con profesionales que tienen la sensibilidad delante de cualquiera que sea la razón. Por supuesto que hoy conversamos con el doctor Kelvin, que tiene para nosotros de la Cruz uno de los doctores más sentimentales, hablando en sentido del trato con cada uno de los pacientes, con cada uno de los usuarios. Y precisamente como médico fisiatra, hoy vamos a conversar con él, con un gran profesional de la Asociación Dominicana de Rehabilitación, sobre temas como cuello, hombro y espalda. Sin duda alguna que son tres importantes partes del cuerpo que hoy vamos a conocer a cabalidad. Doctor, permítame decirle que siempre es un privilegio, porque además de lo que podemos enseñar a nuestros televidentes, yo soy el que más recoge esa información y me la llevo, no a mi casa, me la llevo conmigo el resto de mi vida. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo no? Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todo el público que nos escucha y que nos ve.
Es un placer, como siempre, estar por aquí y, cómo no, vamos a ver. Vamos a conversar de eso. ¿Qué podemos nosotros decir o darle de información que pueda ayudar a todos los televidentes? Doctor, como médico fisiatra de la institución, como un médico consagrado al trabajo con personas con discapacidad en su mayoría de casos, y otros pues simplemente confían en el trabajo que usted realiza para nosotros, para la institución, y prefieren venir aquí. No es una mala opción, de hecho es la mejor opción, porque el cuidado con que se puede determinar un diagnóstico es mucho mejor con usted. Vamos a contarle, vamos a comunicarle al público quién es el doctor Kelvin de la Cruz. Pues yo soy médico fisiatra, egresado del Hospital Cabral Ibáez. Hemos hecho una trayectoria de labor después de egresado, que básicamente ha estado en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, dando servicio que demanda la población, tratando de darlo con calidad. Con calidad, muchos y años. Con calidez. Muchos años. Sí, ya son unos 9 años en la institución, 9 a 10 años ya, ayudando, aprendiendo, ¿cómo no? Porque esto es un constante aprender. Doctor, además, y antes de entrar en nuestros temas directamente, póngale atención a nuestros temas de hoy. Hombro, espalda, cuello. Son 3 partes del cuerpo fundamental, sobre todo la parte superior, donde casi siempre, y hemos tratado otros temas en la parte inferior del cuerpo. Doctor, pero trabajar con personas con alguna discapacidad, es la diferencia que usted puede darnos aquí con sus palabras, que puede expresar de un paciente, un atleta que se lesiona un tobillo, un atleta que sufre una lesión de rodilla, común, una lesión común en un atleta de baloncesto, por ejemplo, a una persona que realmente muestra una discapacidad congénita o adquirida, pero una discapacidad. La diferencia, cómo uno llega a sensibilizarse y cómo uno llega a manejar el punto como familia con este tipo de pacientes, la parte de satisfacción. Sí, fíjate, el manejar un paciente, sea con una lesión deportiva o un paciente con una lesión cotidiana o de la actividad de la vida diaria, es igualmente preocupante, pese a que una persona con una lesión cotidiana puede continuar su vida, aunque con alguna limitación para algunas actividades. Sin embargo, para un paciente deportista, una lesión de la índole que fuera, es la diferencia entre mantenerse activo y no. Como tal, entonces, cuando nosotros conseguimos que una persona preparada en el deporte, que logre mantenerse o reintegrarse lo más pronto posible a las actividades de su carrera, pues es bastante apremiante. Y mientras más rápido se consigue esa integración, mejor. Ahora, en el caso de la persona, por ejemplo, la doña que se lesionó un hombro o que se agachó mal y siente dolor de espalda, ya aquí es importante porque se necesita del bienestar para poder compartir, para poder realizar las actividades de su hogar, de su familia, de su entorno, de la sociedad. Es sumamente importante estar en salud. Y el cuadro de dolor es lo más limitante, porque no puedo hacer las actividades que normalmente hago. Y con una lesión dolorosa puede cambiar hasta el humor. A esas personas que entienden que un dolor no es nada, no, está muy equivocado, porque eso puede llegar el ánimo de uno, tumbarlo, al punto de llegar hasta deprimirse. Por eso es tan importante que logremos mejorar las condiciones de los pacientes que vienen al centro con estos cuadros dolorosos que limitan las actividades del día a día, y nosotros conseguir que estos pacientes se reintegren y que se vayan de una consulta con una sonrisa y una gratitud es lo más gratificante que uno puede sentir. Como médico y como profesional, como persona. Y por supuesto vamos a comenzar hablando de la parte más arriba. Vamos a hablar del cuello. Una parte tan delicada, porque a veces ni siquiera un masaje podemos recibir de cualquier persona en el cuello. ¿Por qué, doctor? ¿Qué hay alrededor del cuello que puede ser peligroso y qué es lo que normalmente se lesiona con más frecuencia en el cuello de una persona?
Sí, fíjense, en el cuello hay una gran cantidad de estructuras que son vitales para el funcionamiento del cerebro, del corazón, de las extremidades, el funcionamiento de nuestros intestinos, de nuestra vejiga. Entonces, cuando nosotros tenemos un cuadro que lesiona la columna cervical o el cuello, es algo que puede ser muy agobiante, muy limitante. Los pacientes que tienen cuadro de dolor en el cuello puede verse el más común, es un cuadro muscular. Lo primero que tenemos que pensar es que el cuello es una de las estructuras de la columna con más movimiento. Las actividades del día a día nosotros no podríamos hacerlas si no tenemos la movilidad del cuello. Y podemos ver algunas personas que tienen limitaciones por condiciones propias que generan una restricción de los movimientos del cuello y se le hace muy difícil las actividades del día a día. Entonces, como tal el cuello, con su movilidad que nos ayuda a hacer las actividades del día a día, cuando tenemos un cuadro que limita la función del cuello, entonces vamos a tener problemas en el día a día. Cuando se habla de evitar los masajes por un personal que no esté calificado, es debido a que hay estructuras vasculares, entiéndase venas y arterias, que es por donde viaja la sangre, que pueden sufrir un amasamiento, un masaje que puede provocar estímulo vagal. Esto es un estímulo que hace que todo se apague en un momento y viene el desvanecimiento. Por eso, cuando se aprieta a una persona por el cuello, puede, y lo vemos en televisión, en películas y eso, vemos que la persona se desmaya. Y es porque se compromete el flujo de sangre a un punto donde el cerebro lo que hace es que se apaga. Bien, entonces, evitar el masaje es porque, por ejemplo, en esta zona podemos encontrar los senos carotidios que son muy sensibles a estos estímulos y que por ende pueden desencadenar en pacientes con condiciones de salud previo, pueden ocasionar hasta trombosis, ACV. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta de que quien vaya a trabajarnos sea una persona calificada, entonces vamos a estar en las mejores manos para de esa manera conseguir aliviar el cuadro de molestia sin ocasionar efectos secundarios. Doctor, ¿qué puede provocar que el cuello se lastime? Dolor en el cuello. ¿Qué puede ser? ¿Un golpe? ¿Dormir mal? ¿Qué puede ser? Sí, yo hacía mención hace un rato de que el dolor en el cuello, lo más común es debido a alteración o función muscular. Es decir, el músculo genera una reacción de protección a la columna a nivel de cuello. Y esto genera en él un esfuerzo extra, sobrenatural o sobre el común. Y eso conlleva que haya un espasmo del músculo y esto libera sustancias que provocan inflamación. Y de la mano con la inflamación viene el dolor. Entonces, sea una actividad de dormir en una posición inadecuada o una movilidad, un movimiento brusco que podemos realizar de manera rutinaria en la casa, en el trabajo, en el trayecto en la calle, esto puede generar un cuadro doloroso y lo que se ve comprometido es la movilidad, porque movilizando el cuello entonces eso estimula a esa zona inflamada y esto entonces va a provocar que haya una exacerbación del cuadro doloroso. ¿Cuándo vemos que le colocan un cuello ortopédico? Porque a veces no es tanto el dolor, ni siquiera el paciente siente que es tan grave, pero el médico entiende que hay que inmovilizar esa parte. ¿Por qué, doctor? A veces ocurre sin un golpe, dormir otra vez bien o mal, pero ¿dónde y cuándo es que tenemos que inhabilitar ese cuello? Inmovilizarlo. Bien, como yo decía, la causa más común es el cuadro de lesión muscular y como tal, cuando el músculo genera movimiento, estimula ese proceso inflamatorio y va a hacer que el dolor reaparezca. La necesidad de utilizar un collarín que puede ser rígido o un collarín blando es precisamente eso, restringir los movimientos. En el caso del collarín blando, lo que esto hace es recordarle a la persona que no debe movilizar.
porque el collarín blando permite que haya cierta movilidad. Sin embargo, cuando se utiliza un collarín rígido, que es el denominado collarín tipo Filadelfia, este no permite que haya movilidad. Mantiene el cuello en una posición neutra, fijo. Pero, ¿por qué decido uno o por qué decido el otro? Bueno, cuando hay otras condiciones que lo ameritan. Por ejemplo, hay fracturas a nivel de la columna vertebral, a nivel de cuello, que ameritan de una inmovilización. Hay fracturas en los cuerpos vertebrales que no permiten un procedimiento quirúrgico porque esto puede dar al traste con la vida del paciente. Entonces, en los casos en los que debe evitarse a toda costa los movimientos del cuello, entonces se utiliza un collarín rígido. Pero cuando nosotros estamos trabajando a un paciente por un cuadro doloroso, digamos, lo que la gente comúnmente le llama la tortícolis, o que me levanté con el cuello duro, podemos utilizar un collarín blando para refrescar la memoria y recordarle que por tener una lesión en el cuello, si hago un movimiento me va a generar dolor. Pero recordar que esto es por tiempo limitado, no es que yo voy a utilizar un collarín porque me duele el cuello, no. Usar un collarín conlleva a la necesidad de una evaluación previa de ese paciente. Para determinar si el paciente amerita ese cuello, el médico debe evaluar correctamente al paciente. Por lo tanto, usted que está mirando en su casa no puede decidir, yo tengo un cuello aquí, me duele un collarín, me duele el cuello, yo me voy a poner ese collarín. No. ¿Lo pongo para dormir, que hay gente que tiene uno y se lo pone? No, no es correcto. De hecho, las posiciones de uso de collarín recostado se utiliza, por ejemplo, en un intensivo, cuando se amerita de inmovilizar el cuello en un paciente que ha tenido una lesión traumática de cuello. Pero en la casa yo no debo hacerlo, porque si yo, por ejemplo, tengo una condición de placas ateromatosas, que es grasa depositada en las arterias del cuello, la presión de este collarín puede desencadenarme que haya un incremento de la presión, con la consecuente lesiones que pueden ser de trombosis, de hemorragia, de isquemias cerebrales. Entonces, no es porque yo tengo un cuello y que me duele el cuello y yo tengo un collarín y me lo voy a poner. No, debe de ser evaluado por un médico especializado que pueda garantizar en usted el uso adecuado de un collarín. De hecho, doctor, decirles, Kelvin, que una de las lesiones donde hemos visto retiros de jugadores jóvenes y con grandes contratos a nivel de grandes ligas, ha sido por el cuello. El más reciente y de importancia es el hijo de Cecil Fielder, Prince Fielder, un contrato de más de $100 millones y tuvo que abandonarlo por una lesión en el cuello. Realmente es preocupante. ¿Y cómo nosotros podemos prevenir dentro de lo posible? Porque muchas veces suceden las cosas que no nos da tiempo a nada, pero un accidente, pero ¿cómo prevenir? ¿Cómo manejar nuestro cuerpo a tal punto de evitar una lesión en el cuello, por lo menos lo más frecuente? Porque hay gente que hasta cuando te llaman, hacen el movimiento para muy brusco, eso puede causar. Sí, fíjense, hay que pensar primero en lo que es la postura. En nuestras posiciones del día a día estamos sentados, parados, acostados o agachándonos. En esas posiciones nos pasamos todo el día. Hay que tomar en cuenta que el cuello, no porque logra movilidad excesiva de flexión, que es mirar hacia abajo, de extensión o de giros hacia laterales o inclinaciones del cuello, no porque se consigan estos movimientos quiere decir que nosotros debemos estarlo haciendo. Por ejemplo, es muy común que tengamos un cuadro de dolor de cuello en personas jóvenes actualmente, o de las personas que son muy activos vía la internet. ¿Por qué, doctor? Porque al usar mucho el teléfono no tomamos en cuenta la posición, que sería tener el teléfono en esta posición, sino que lo llevamos aquí, y eso hace que pasen minutos, horas con el cuello en esa posición. La reacción es de los músculos de la parte posterior del cuello de tensión. Entonces, él, para tratar de proteger este grupo de músculos, para tratar de proteger la posición de la columna, lo que hace es una tensión. Eso va a ocasionar un daño muscular de inicio. Pero ¿qué sucede? Que en la parte anterior de los cuerpos vertebrales vamos a tener que las vértebras se presionan
y eso va a generar que, como si estuviera golpeando en un hierro, se vaya desgastando, se vaya deformando, y eso le sucede a los cuerpos vertebrales. Así como podemos encontrar que cuando se le hace una radiografía a una persona te dice, ¿y qué te encontraron? Desgaste. Esos desgastes son por malos hábitos de postura. Del movimiento. Sí. De igual manera, si yo habitualmente me acuesto a mirar televisión en la cama, me pongo una almohada detrás del cuello o de la cabeza, eso me va a forzar el cuello a que esté en flexión para poder mirar la televisión. Pero si estoy mirando un programa que dure 2 horas o 1 hora, una película, lo que sea, todo ese tiempo lo mantengo con el cuello en esa posición. Entonces yo voy ocasionando un daño en mi columna, de tal manera que si yo evito esas posturas inadecuadas, entonces yo voy a trabajar en función de la salud de mi cuello. A estos daños vienen, por ejemplo, el daño de los discos intervertebrales, que son un cojincito que hay entre un hueso y otro para que no haya un choque entre hueso y otro. Es decir, entre este hueso y este otro, papá Dios puso ahí un cojincito para que amortigue los golpes. Entonces, ese disco se daña por la presión inadecuada, lo que puede generar entonces el desarrollo de hernias cervicales, que conlleva síntomas tanto de dolor como de dolor en las extremidades superiores, manos, brazos, con sensación de calambre, adormecimiento, hormigueo. Sí puede suceder, pero ya esto sucede más comúnmente cuando las lesiones son lumbares. Sin embargo, pueden aparecer a nivel cervical, porque la médula, que es un cordoncito blanco que comunica al cerebro con nuestro cuerpo, y si esa médula recibe una lesión arriba, digamos en el cuello, me va a lesionar todo de ahí hacia abajo. Pero el plexo, que es así como se le llama, el paquete de nervios que van a las piernas, ese plexo crural va dirigido a las extremidades inferiores, y el plexo braquial, que se origina en el cuello, entonces va a darle vida a las extremidades superiores. Cuando se genera la formación de una hernia discal, entonces esto va a conllevar a los síntomas que describí hace un momento de calambre, adormecimiento, hormigueo, corriente, ardor, quemazón, debilidad, al punto de que usted, que puede estar mirándonos ahora, hasta del cucharón moviendo la comida en la estufa puede caérsele, o agarrar una taza de café y esto se le puede caer de las manos. Entonces, estos son indicios de que ya usted amerita ser evaluada por un especialista con la intención de identificar la causa y tratar de corregirla. Por último, doctor, cuando tengo un dolor en el cuello, cuando siento que dormí mal o cuando recibí un golpe y me duele, me molesta, el dolor no es normal. El dolor es una alerta de que las cosas no están bien. Me pongo un pañito tibio, a veces se lo ponen frío. Ese tipo de cosas, nos tomamos una pastilla porque me la recomendó mi abuela o el vecino que le dolía antes y se le quitó con eso. ¿Qué podemos hacer, doctor? Porque estamos orientando a nuestros amigos televidentes con el respecto de cómo manejar este tipo de lesiones. Y esa parte, para terminar con el cuello, que nos ha dado usted una cátedra de cómo manejar esa parte. Sí, fíjense, cuando nosotros tenemos un fallo en el vehículo, nos vamos al mecánico. Si queremos aprender inglés, nos vamos al maestro de inglés. Ahora que si es para que el niño aprenda a escribir y a leer, lo mandamos a la escuela. Entonces, si usted está teniendo esa señal de dolor, que como bien tú decías es una alarma, si hay dolor, debe de ser evaluada por un profesional del área con la intención de identificar cuál es la causa de ese dolor. Tomarse un calmante le va a aliviar el dolor en 10-15 minutos y quizás usted pueda hacer 2 o 3 horas en un turno para una consulta médica, ¿verdad? Entonces, optar por tomarse la pastilla puede ayudarle a usted sentirse mejor por no tener el dolor. Sin embargo, cuando hablamos de dolor, debemos tener pendiente, el dolor es una alarma, no es el mal o la enfermedad. El dolor es una alarma de que algo no está bien. Hay que identificarlo. Hay que ir a su médico especialista para valorar y ver cuál es la causa y poder tratar la causa, para que entonces así podamos estar sin el dolor o apagar la alarma. Pero ya habiendo corregido lo que hizo que esa alarma prendiera.
Corriendo el problema, ir sobre todo con tu salud, no debes jugar con eso. Tenemos grandes profesionales, estamos abiertos todos los días de lunes a viernes en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, en el consultorio del doctor. Vamos a hacer una pausa con su permiso, ya hemos aprendido bastante sobre el cuello. Regresamos en breve en ADR Somos Todos y tocamos el punto de la espalda y también de los hombros, que muchas veces también son afectados y que es una combinación una con otra. Ya regresamos. En la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial Cotuí, proporcionamos servicios de fisiatría, ortopedia, psicología, terapias física, ocupacional y del lenguaje e intervención temprana de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos y contamos con una área de trabajo social. Calle 27 de febrero, número 11, provincia Sánchez Ramírez. Teléfono 809-585-2031. Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial Cotuí. Rehabilitación somos todos. La Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial San Francisco de Macorís, trabaja para ofrecer un servicio de calidad en medicina de rehabilitación y educación especial a toda la población, dando servicios de consultas de fisiatría, ortopedia, neurología, psicología, terapia física, del lenguaje, ocupacional, terapias de aprendizaje, estimulación temprana y escuela de educación especial. Horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle Cristino Seno 98, al lado del hospital. Teléfono 809-588-2715. Rehabilitación somos todos. Estamos de regreso en ADR Somos Todos, tu programa. Educación a nivel de salud, por supuesto. Un poco más de lo que hacemos cada día en la Asociación Dominicana de Rehabilitación es lo que mostramos. Y a continuación, con un doctor con mucha experiencia, ya ustedes han escuchado una parte muy importante de esta conversación, Kelvin nos cuenta sobre la parte de la espalda, que es lo que vamos a tratar ahora, y por qué no, también los hombros, que son dos partes que están muy cerca y que a veces se relacionan en la mayoría de los casos con un dolor o con una situación de salud. Doctor, ¿qué podemos encontrar en la espalda? ¿Cuáles son las dolencias más frecuentes de un joven, de un adulto, de un niño? Y cómo podemos también adelantarnos, evitar lesionar nuestra espalda. Ya sabemos que el cuello con la almohada, con el teléfono, son alertas que usted nos está dando para ir un paso adelante. Ahora con la espalda, mucha gente que hace ejercicio, otros que no. ¿Cómo podemos manejar ese punto? Bien, debemos tomar en cuenta que el dolor de espalda se puede dividir en dos, espalda alta y espalda baja. Conocemos como espalda alta toda la zona de la espalda que tiene costillas. Y espalda baja, la región lumbar, que es de donde ya se terminaron las costillas, hasta la región glútea, por debajo del pliegue glúteo inferior. Entonces, dependiendo de la ubicación, vamos a encontrar qué tan frecuentes son estos dolores. Con relación a la espalda alta, podemos encontrar el cuadro doloroso en pacientes que tienen desviaciones, que pueden ser desviaciones anteriores o desviaciones laterales. Cuando digo anteriores es, por ejemplo, esta postura de la abuela, ¿verdad?, donde se ve el cuello inclinado hacia adelante y se le ve esa protuberancia en la espalda alta. Como jorobados, sí. Jorobados. Estas son las desviaciones anteriores o anteroposteriores. Ahora que las desviaciones laterales las vamos a encontrar, por ejemplo, el caso de la escoliosis. Entonces, es la persona que tiene una desviación lateral, como sería el caso de escoliosis, no necesariamente va a presentar dolor. Puede ser la escoliosis como un hallazgo casual, una radiografía por un proceso pulmonar, digamos una gripe, una neumonía, se hace la radiografía y allí se evidencia la lateralidad de la columna.
Ahora que con las desviaciones hacia anterior o posterior, esto evidentemente se nota por la jiba, por la joroba. Lo vamos a encontrar en personas mayores, pero esto no comenzó porque ya la persona llegó a 70, 80 años, ¿no? Esto comenzó en una etapa temprana. Es decir, ese hijo suyo o su hija, su nieto, que habitualmente mantiene una postura encorvado hacia adelante, puede generar estas desviaciones anteroposteriores que se denominan hiperlordosis o hipercifosis. Cuando hablamos ya de los cuadros de dolor de espalda baja, el dolor lumbar es lo más común. Usted va a encontrar esto tanto en médicos generales y médicos especialistas. El cuadro de dolor lumbar es lo más común. Se habla de que alrededor de un 85% de la población mundial en algún momento de su vida tendrá al menos un episodio de dolor lumbar. Eso es mucho. Es demasiado. Y cabe destacar que los hábitos de postura, como mencionaba ahorita en Cuello, los hábitos de postura son de vital importancia aquí. Pero también debemos tomar en cuenta el sobrepeso, la vida sedentaria, el tabaquismo. Usted fumador tiene un riesgo. ¿En la espalda? Sí, tiene un riesgo de dolor de espalda por el simplemente hecho de fumar. ¿Cigarrillo o tabaco? No importa. El tabaco, sea en la presentación que sea, puede generar un cuadro de dolor lumbar. Entonces, debemos tomar en cuenta que de acuerdo al tiempo hablamos de si un dolor es crónico o un dolor es agudo. Cuando hablamos de crónico no se refiere a que es muy fuerte, a lo que me refiero es al tiempo. Si hablamos de un dolor agudo, que se puede decir subagudo, puede ser de 12 semanas para abajo, esto es de menos de 3 meses. Ahora, cuando esto sobrepasa los 3 meses, ya estamos hablando de algo crónico. Y que usted en el interín de un transcurso de 5 meses, de 6 meses, presenta un cuadro de dolor de espalda que le dura una semana y luego desaparece y que a los 15 días me volvió a dar, esto es un dolor recurrente, pero tiende a llevar a la cronificación porque se mantiene en el tiempo ese cuadro doloroso, y si usted no sabe cuál es la causa, usted está preso de volver a tener el cuadro. Como se dice, que el pueblo que no conoce su historia está destinado para repetirla. Entonces, si usted no sabe qué le provocó el dolor de espalda, lo va a volver a hacer y por lo tanto va a volver a presentar el dolor. Recordando que el dolor es una alarma, el daño no se ve. Podemos tener, por ejemplo, estudio de imágenes, radiografía, sonografía, tomografía, resonancia, y esto nos va a decir a nosotros un daño que haya estructural, ¿verdad? Pero cuando este daño lo encontramos a nivel de músculo, que es la primera reacción, el cuerpo es el guardián de la columna, lo primero que va a reaccionar es el músculo, protegiendo la columna. Ya cuando el músculo no da más, entonces va esto a generar un daño que podemos ir a través del tiempo ir identificándolo en las pruebas de imágenes que te decía. Entonces, cuando hablamos del dolor lumbar, debemos tomar en cuenta que este dolor puede ser fijo en esa zona, que mencionábamos que es la zona donde no hay costillas hasta la línea inferior del glúteo. Este dolor se puede ver a una gran cantidad de causas. Hay dolor visceral, es decir, puede dolerme porque me está molestando que próstata, el útero, intestino, el hígado, la vesícula, los riñones, el páncreas, todo esto puede generar dolor porque están en la zona. Ahora, que vamos a encontrar alteraciones o enfermedades sistémicas, dentro de ellas, por ejemplo, se hablan de tumores, cánceres, de próstata, de útero. Esto conlleva a que haya un cuadro de dolor, pero recuerden, el dolor es alarma, me puede doler porque sea un tumor, no es que usted tenga un tumor por el dolor, pero también me puede doler hasta por una apendicitis. Entonces, lo que hay que hacer es ver cuál es la razón, identificarla para entonces de esa manera tratarlo. En el caso del dolor con irradiación, es decir, ese dolor que se le va hacia la pierna, hacia el pie, hacia el dedo gordo, ya estamos hablando de que el daño que hay a nivel lumbar ya está comprimiendo o comprometiendo las raíces de nervio que salen desde la columna hasta
las extremidades inferiores. En estos casos vamos a encontrar el más común, el calambre o el adormecimiento. Y en este caso podemos nosotros llegar a un punto en el que el dolor lumbar es mínimo, pero la sensación en las piernas está en su mejor momento. Es decir, el dolor, el calambre, el adormecimiento, la pesadez, la debilidad. Entonces, si yo evito... ¿Es una hernia? Sí. La gente dice que una hernia. Una hernia. Si yo evito que el daño llegue hasta formarme una hernia, entonces yo voy a tener una vida mucho más saludable, voy a tener más calidad de vida, porque no es vivir. Quien vive con dolor no es lo mismo que vivir, porque hablamos vivo y otro dice vivo con dolor, entonces no es lo mismo. Mejorar la calidad de vida es hacer que el paciente no tenga dolor. Por lo tanto, tratar un cuadro doloroso es siempre tratar la causa. Vamos a encontrar, dentro de otras causas, yo decía que el primero es el muscular, pero vamos a encontrar daños en el hueso. Hablábamos hace un rato de desgaste, hablábamos de alteraciones, o bueno, creo que esto no lo mencionamos, pero cada hueso, así como el cocote del pollo, tiene piececitas, huesitos, bastante bueno, ¿verdad?, que generan contacto, un hueso sobre otro. Ese contacto se logra mediante articulación, es decir, una superficie de una vértebra que se pone en contacto con la superficie de la vértebra que está por encima y por debajo de ella. Entonces, esa superficie de contacto pueden inflamarse, pueden degenerarse y pueden ocasionar cuadros dolorosos. Hay otras estructuras que son muy sensibles, que están próximos a la zona de la médula, como son los ligamentos amarillos, anteriores, posteriores, que van a generar sensibilidad, ya que tiene estructuras que se denominan nocicepción, es decir, que tienen sensibilidad nerviosa. Y esto va a generar entonces que el cuadro sea percibido como dolor, básicamente. Otras estructuras que pueden darnos sensación dolorosa son esos pequeños músculos que hay entre una vértebra y la otra, es decir, que comienzan en una vértebra y ya en la otra se terminó ese músculo. Eso puede ser doloroso también. Para el caso del paciente que tiene un dolor crónico, que se puede identificar dentro de las causas, como mencionábamos, herniaciones, protrusiones, es bueno, ahora que menciono esto, aclarar de que no toda alteración en la médula o en la columna es una hernia. Hablamos de protrusión, que es el estado antes de formarse una hernia. Es como algo que presiona, que protruye, hace presión. Pero ya cuando esa presión que se ejerce en ese disco intervertebral llega a romperlo, entonces ya esto se denomina hernia. Entiéndase que una hernia es cuando una estructura se sale de su lugar y pasa a un medio externo al que debería estar. Por eso se habla de ponerle apellido y decir que tiene una hernia inguinal, una hernia escrotal o una hernia discal, entre otras. Entonces, significa que lo que va en un lugar se está saliendo de ese lugar. Y por lo tanto, si no ha salido, pero se ve una pequeña protrusión, entonces así mismo se llama una protrusión discal, que si yo continúo con el mal hábito de postura, sea sentado, parado, acostado, haciendo alguna fuerza, entonces esto puede llegar a romperse y provocarme la herniación. Interesantísimo, doctor, y por supuesto que yo, como dije al principio de esta conversación, estoy aprendiendo. Y sentarse correctamente, acostarse correctamente. Todo es lo que aprendemos a diario cuando conversamos con profesionales como usted. En el caso de los hombros, y ya llegando a la parte final de esta entrevista con usted, los hombros, una parte del cuerpo con un poquito más de fortaleza que el cuello, posiblemente que la espalda. Algunas personas lo trabajan muy bien, mucho, a pesar de ser más corto. ¿Cuáles son las causas que los pacientes que van a visitarlo a usted les reflejan, le transmiten cuando un problema del hombro, me duele el hombro, pero cuáles son las razones por las que el hombro puede o no doler? Dentro de las lesiones de hombro están las lesiones que son traumáticas y las que no. Dentro de las que no son están, por ejemplo, las de condicionamiento por movimientos repetitivos, que son las denominadas de lesiones ocupacionales del hombro.
Estas lesiones obedecen a que se realiza un movimiento repetitivo con mucha frecuencia, con mucha intensidad, y esto puede entonces generar que las estructuras del hombro comiencen a generar dolor. El peso, ciertamente, el peso guarda relación importante con las lesiones del hombro, sobre todo en personas atléticos, personas que realizan algún tipo de deporte, ya que el hombro como tal, una de las articulaciones con mayor movilidad, de hecho la que más se mueve, no está articulada, sino porque le soportan estructuras tanto tendinosas como musculares. Es decir, estamos suspendidos, unos huesos que están suspendidos con músculos. Esto genera la facilidad con la que se pueda movilizar un hombro. Sin embargo, esto, que es una fortaleza, también es una debilidad, porque posicionar la extremidad superior, es decir, el brazo, mediante movimientos en el hombro, esto puede conllevar a que hayan procesos inflamatorios, que esto genera el cuadro doloroso, pero cuando vemos un tejido inflamado, este tejido es mucho más fácil que se rompa, que se desgarre. Por lo tanto, si tengo un proceso inflamatorio en los músculos, por ejemplo, el manguito rotador, estos músculos pueden, estando inflamados, pueden desgarrarse, pueden romperse con mucha más facilidad. Este es el caso, por ejemplo, de las personas que tienen movilidad del hombro, que lo suben bien hasta allí, pero que para subir de allí ya hay dificultades. Tienen que buscar la forma, quizás ayudándose con la otra mano, o buscar una posición que denominamos antiálgica, es decir, subir el brazo de la forma que menos me duela, no necesariamente de la forma que debo subirlo, sino de la forma que menos me duela. Es a lo que se le denomina movimientos antiálgicos, para evitar ese dolor. Entonces, este tipo de lesiones son muy comunes, ya que no solamente en deportistas, sino en usted que nos está mirando allí, ya que el deportista se lesiona por un exceso de un esfuerzo, sea con pesas, sea mediante lanzamiento, como el caso de los lanzadores. Pero a usted que nos está mirando allí, que no practica deporte, el común de esto se debe a procesos repetitivos. Por ejemplo, puede ser que la persona duerma sobre la extremidad o sobre el hombro. Esto compromete el flujo de sangre en esos músculos y conlleva a que haya una alteración bioquímica en la estructura muscular que conlleva a que el tejido que se denomina tisular, esto es como la base de todo. Por ejemplo, voy a cocinar un arroz, la base es el arroz, ¿verdad? Entonces, el daño tisular, que es la base de las estructuras en el cuerpo, pero en este caso estamos hablando del hombro, puede ocasionar a que las estructuras del hombro comiencen a sufrir daño, que puede llevar a desgarro, procesos inflamatorios. Es el común de las bursitis. En el caso de bursitis, que la bursitis es una condición inflamatoria de una estructura que se llama bursa. La bursa es como un cojincito que papá Dios puso para que no choque un hueso con otro cuando se moviliza el hombro. Entonces, el proceso inflamatorio en una bursa se conoce como bursitis. Cuadro doloroso de este tipo lo vamos a encontrar más común en la mujer, ya que la mujer hace actividades de movimientos repetitivos más comunes con actividades que no desarrollan capacidad muscular, sino que son de quehaceres. Por ejemplo, barrer, suapear, mover la comida en la olla, cepillar una pared, un piso, estos tipos de movimientos que son activos pero que no desarrollan capacidad muscular. Por lo tanto, son más propensas a sufrir este tipo de lesiones. Para el caso de alteraciones tendinosas, como yo decía, de los desgarros, vemos que el común denominador aquí siempre es el movimiento repetitivo, el de la índole que sea. Por lo tanto, restringir un poco esta movilidad puede ayudarnos a menguar o a mitigar el cuadro doloroso. Sin embargo, hasta que no trabajemos el proceso inflamatorio, estamos presos del dolor. Doctor, ¿dónde puedo yo
¿dónde puede ese amigo televidente que nos está mirando ahora y que de seguro le ha interesado todo lo que hemos conversado con usted? ¿Dónde puede verlo? ¿Dónde la persona que ahora se ha dado cuenta de que tiene una situación, porque un dolor muchas veces se quedan en la casa, pero ahora ha identificado con sus palabras, en el caso que sea del hombro, del cuello o de la espalda, que hay una situación que no es normal? ¿Dónde puedo verlo? ¿Dónde puede verlo ese televidente a usted? Estamos en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, en las 2 filiales, al lado del Hospital San Vicente de Paúl y en la avenida Antonio Guzmán Fernández, frente al dealer Anegrín. Bien, estamos dando los servicios de consulta y evaluación diarios, de lunes a viernes. Los viernes estamos en el centro de la avenida Antonio Guzmán Fernández y de lunes a jueves al lado del Hospital San Vicente. Alegra muchísimo que nos haya dedicado este tiempo. El doctor siempre está disponible, obviamente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, por supuesto en horario que nosotros siempre lo vamos a encontrar. Gracias, doctor. De seguro que mucha gente usted ha ayudado hoy con sus palabras, y aquellos que tengan la oportunidad de repetir este programa pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Asociación Dominicana de Rehabilitación, y busca el programa que contiene esta entrevista con el doctor Kelvin de la Cruz. En la Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial Cotuí, proporcionamos servicios de fisiatría, ortopedia, psicología, terapias física, ocupacional y del lenguaje e intervención temprana de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aceptamos todos los seguros médicos y contamos con una área de trabajo social. Calle 27 de febrero, número 11, provincia Sánchez Ramírez. Teléfono 809-585-2031. Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial Cotuí. Rehabilitación somos todos. La Asociación Dominicana de Rehabilitación, filial San Francisco de Macorís, trabaja para ofrecer un servicio de calidad en medicina de rehabilitación y educación especial a toda la población, dando servicios de consultas de fisiatría, ortopedia, neurología, psicología, terapia física, del lenguaje, ocupacional, terapias de aprendizaje, estimulación temprana y escuela de educación especial. Horario corrido de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde, aceptando todos los seguros médicos. Calle Cristino Seno 98, al lado del hospital. Teléfono 809-588-2715. Rehabilitación somos todos. Uno de los momentos más importantes de todo nuestro programa de televisión y de nuestro quehacer día a día en la Asociación Dominicana de Rehabilitación es cuando el usuario, es cuando el paciente nos cuenta cómo ha ido mejorando, cómo marcha su salud, precisamente cuando nos da un testimonio, un poderoso e impactante testimonio que precisamente viene en voz de nuestros usuarios. Definitivamente el programa ADR Somos Todos siempre trata de conversar con uno de nuestros pacientes. Esto siempre sirve de motivación para cada persona que esté en casa, cuando escucha en voz de nuestros usuarios ese testimonio, esa fuerza de voluntad y esa ayuda recibida sobre todos los servicios en nuestra institución es lo que más nos llena de satisfacción. Verlos mejorar en cada momento es una de las partes importantes de este programa. Así que vamos a conversar en este momento con la señora Herminia Jerez. Ella es esposa de buen amigo que recibe o que sufre un ACV, el caso de Rufino Contreras. Él estará con nosotros más adelante, vamos a verlo porque todavía está en el proceso de recuperación. Pero Herminia, cuénteme un poquito
A los 64 años de edad de Rufino, su esposo, su pareja, 7 hijos, procrearon, en este momento tienen 5, usted nos contaba esto. ¿Qué fue lo que le pasó a Rufino? A Rufino, digo yo, Taida, que le faltó mucho la muerte del primer hijo. Digo yo, pensando, ¿te ves? Mucho. Digo yo que fue eso, porque él estaba muy bien y trabajaba y todo, se iba para su cunuco, yo le hacía una vena antes de irse para el cunuco y después le acabó eso, ¿te ves? Esa... ¿Usted se dio cuenta mientras desayunaba? Ajá, se desayunaba, yo dije, bueno, pero Rufino está como malo, Rosa, le digo yo, cuando le digo, pero... Ven, sí, y dice Rosa, no mamá, y no está malo, nada, digo yo, ay sí está malo, porque él tiene como la boca toicía y no puede seguir comiendo. Ahí comenzó el ACV, que muchos dicen, perdón, que es un derrame, un preinfarto, mucha gente lo ve así. Yo le digo, ¿qué fue eso? Seguro, no sé qué fue. Ajá, lo llevamos al hospital y lo llevaron la muchacha y los sobrinos. Lo llevaron. ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dijeron en el hospital? hospital? Y duró ahí, yo no sé si fue 5 días o 6 internos, y después lo mandan para acá. Porque se alentó. Ya, para que ustedes tengan una idea, de manera muy clara, doña Herminia nos cuenta cómo él sufre un ACV, un accidente cerebrovascular, y tiene que ser hospitalizado, obviamente, por la seriedad de esta condición. Y luego, cuando ya el médico le da la de alta, lo envía, le recomienda que asista a las terapias de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Cuando usted llega aquí, ¿cuál era la condición de Rufino? ¿Cómo él llegó aquí? Aquí él llegó. Fue la hija mía que lo trajo la primera vez, usted ve. La hija. Sí. Él no, él estaba tullido. Y cuando llegó aquí, a los pocos días ya caminaba y todo, y meneaba el brazo y todo. Aquí es maravilla todo. Los doctores, la enfermera y todo, maravilla. El trato. Ay, sí, muy bien aquí. Todos los doctores, por aquí Rufino, ven aquí. ¿A usted se le nota la alegría cuando habla sobre esa recuperación? ¿Contenta? Ay, sí, contenta todo el día. Yo nunca estoy brava, todos los días estoy más bien. ¿Cuántas veces, señora, tiene que venir Rufino a las terapias? Ay, tiene que venir 3 veces, pero algunas veces nosotros no podamos traerlo las 3 veces, nada más lo traigo 1 vez o 2 veces. No tengamos que levantar muy temprano y es un peligro pasar por ese callejón a esa hora, que tengamos que venir con un foque a la carretera. ¿De dónde son ustedes? Allá arriba, en la entrada de Juan Vázquez. O sea, es un poquito retirado, Sí, entonces pero recuerde que hay que traerlo, porque... No, yo lo traigo. Yo lo traigo. ¿Y los hijos? A los hijos míos, vive una hija conmigo, y una nieta, y los nietos. ¿Está pendiente? Sí, ella está pendiente. Ay, cuando yo no tengo el dinero, ella me lo busca para que lo traiga. Una cosa importante es el ánimo. ¿Cómo ha estado su estado de ánimo por parte de Rufino? Él estaba muy entusiasmado de venir para acá. Ay, sí. Se deprime a veces. A veces se deprime y no quiere venir. Pero no lo traigo ese día que no quiere venir, no lo traigo. Me dijo el otro jueves y dijo, no vamos, y yo no lo traje. Para usted como esposa, como compañera, verle en el estado que estuvo y verlo ahora como ha estado recuperándose. Camina bien y mueve la mano, la sube ya. ¿Qué trabajaba Rufino antes? Trabajaba cunuco. Él tenía un cunuco lleno de guandul y de yuca. Y cuando él se enfermó, se lo robaron la gente. Un hombre activo, sí. Ay, sí, trabajando. 7 hijos, ya usted sabe, manteniendo. Siempre trabajaba. Ay, trabajando con la mano lo mantenía. ¿Y la persona que lo conocen a ustedes, la gente que está, sus vecinos, su persona más cercana, cuando vieron que él le pasó eso y ahora cómo lo ha visto?
Jesús, bien, ellos toditos, actuaron bien, bien. ¿Lo visitan? Sí, nos visitan todos los vecinos, muy buenos. Yo soy muy amable por ahí, a mí me quiere todo el mundo por ahí. ¿Y él hace su terapia en la casa? Porque Yo le digo, vamos a caminar y a recoger las hierbitas, ni cunuquitos que hay cerca de la casa, que yo lo sembré de guandule. Y tiene así. Entonces, definitivamente podemos decir que el proceso de recuperación va bien. Sí, ahí va bien, sí. Para como ahí estaba, yo me siento que ahí está bien. Pero no lo puede dejar de traer todavía. No. Hasta que la doctora o el doctor le diga que está bien. Eso le digo yo, hasta que no te den de alta, tú no puedes salir de allá. ¿Y cuáles son las cosas que él hace en la casa para que la gente que está mirando el programa sepa lo que puede hacer cuando ya tiene un año en terapia, aunque cada persona es diferente? ¿Qué él hace en la casa? ¿Camina, recoge cosas? Camina y revoca el cubo, la basura, y lo va y lo bota, y le pega fuego, la camina allá. Le botamos la basura. Juega con su nieto. Sí. Es para mantenerse activo, porque definitivamente es lo más importante, que su estado de ánimo esté bien. No puede hacer nada con la mano, no puede casi hacer nada. Pero ya él la mueve y la alza, la sube y todo. Él se hace así, le buscamos pelotica para que haga terapia, para que practique. Herminia, este ha sido un proceso para ustedes como familia muy difícil, sobre todo porque estamos hablando de el sostén de la casa, el hombre que con su trabajo, con sus labores, ha podido sostener esta familia de 7 hijos, que me contaba la señora Herminia Jerez, ha perdido a sus 2 varones. Sí, a mí 2 varones perdimos. Eso pudo haberlo deprimido. Ay, sí, nosotros hemos sufrido, no mucho. Mucho. ¿Usted le puede recomendar, después que ha visto este avance en su esposo, a aquellas personas que han sufrido un accidente cerebrovascular o cualquier otra cosa, una condición que ellos entienden que no deben venir, que se deprimen, que se quedan en casa porque no quieren aceptar una realidad, y que definitivamente aquí está la manera de recuperarse? ¿Usted puede decirle a ellos un consejo? Que pueden venir. Sí, que pueden venir. Ay, sí. Y el trato es bueno. Sí. ¿Usted se ha sentido que aquí lo...? No, yo me he sentido mal. Bien. Yo estoy bien, porque yo no le pongo asunto a nada. Pero, pues Dios, está ahí alegre usted ve, porque ¿cómo me hago? Mire, esos hijos se me mataron así, bebiendo, así estaban ellos, bebiendo mucho. Bueno, a usted le damos las gracias, señora Herminia Jerez, y obviamente ustedes han podido notar el cambio, el avance poco a poco de Rufino, que ha sido Contreras, ha sido una persona positiva, ha decidido continuar adelante como lo puedes hacer también tú. Continuamos con más del programa ADR Somos Todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos acompañado todo el trayecto en ADR Somos Todos. Te invitamos a seguirnos a través de las redes sociales ADR Nacional. Ahí podrás estar en comunicación y en contacto con cada una de las actividades que realizamos, informados por supuesto. Y podrás mirar este y todos los programas anteriores en nuestro canal de YouTube, Asociación Dominicana de Rehabilitación para todo el mundo. Te esperamos en una próxima entrega. Te esperamos en ADR Somos Todos.